Buenas tardes nuevamente con todos y con todas. Sean bienvenidos a esta tarde aquí en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Les da la bienvenida a esta edición de la Semana de la Evidencia en su edición 2024. Este es un festival de eventos que busca entender, promover y celebrar el uso de la evidencia en la discusión y el desarrollo de políticas públicas en los países latinoamericanos. Desde el año 2018, el MIDIS participa a través de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social mediante los diálogos de evidencia. Estos espacios buscan promover la política pública basada en esta evidencia. En la presente edición se desarrollarán 4 paneles. El primero, que iniciaremos en breve, se titula Educación Superior como factor de movilidad social ascendente. El día de mañana tendremos otros 3 paneles en el marco de esta semana. A continuación, invitamos a la señora Fanny Montellanos, viceministra de Políticas y Evaluación Social del MIDIS, quien tendrá a su cargo la inauguración de la participación del MIDIS en esta Semana de la Evidencia 2024. Bienvenida, señora viceministra. Estimada Alexandra Ames, directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Minedu. Estimado Enrique Velázquez, director general de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS. Amigos, amigas, personas que están también conectados en este momento, tengan ustedes muy buenas tardes y les doy una cordial bienvenida a este evento que organiza la Dirección de Seguimiento, Evaluación e Innovación, pero que organiza también el MIDIS en coordinación con ustedes para precisamente tener como objetivo el darle la importancia y reconocimiento a la evidencia, siendo importante para la gestión pública y para el diseño y elaboración de políticas, en este caso políticas sociales, políticas públicas, que lo que busca es atender por problemas públicos estructurales y por la razón de ser del MIDIS, cambiarle la vida y otorgar bienestar a la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad en nuestro país. No quiero continuar sin antes darles también unas palabras de saludo que me encargó el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini Montes, y además para poderles contar un poquito de las cosas que nosotros estamos haciendo desde este sector para avanzar en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030. Creemos, en primer lugar, que estos espacios también son buenos para comunicar los esfuerzos que estamos haciendo desde el Estado, no solamente desde el MIDIS, sino en general desde el Ejecutivo, para promover este cambio en la situación de muchas familias, ¿no? Y otorgar oportunidades y cumplamos con nuestro rol desde donde nos toque, desde donde estemos, para lograr que se cumplan los objetivos. Esta política que yo les estaba comentando fue aprobada el 31 de diciembre del 2022 y lo que busca es atender no la pobreza directamente, pero sí la exclusión social que genera la pobreza durante todo el ciclo de vida, con un enfoque no solamente de pobreza monetaria, sino que se complementa con un enfoque de pobreza multidimensional, porque precisamente explica que esta exclusión social se da por una serie de barreras que tienen los ciudadanos, las ciudadanas, y que se traducen en servicios a los que no pueden llegar, ¿no? Entonces, con esta mirada, digamos, más integral y holística, es que nosotros estamos en esta gestión de gobierno desarrollando una serie de intervenciones, mejorando las estrategias, las herramientas, instrumentos necesarios para facilitar esos procesos de articulación necesarios, complejos pero necesarios para poder lograr los objetivos. Una política como esta también alineada programáticamente a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, y que lo que busca es precisamente facilitar que contemos con estos insumos necesarios para mejorar lo que tenemos. Creo que el Perú durante las 2 últimas décadas ha demostrado avances importantes en el diseño de políticas, herramientas, intervenciones, prestaciones
programas sociales, pero no solamente por la pandemia, sino una serie de factores internos, externos, todavía tenemos una serie de brechas, hay un escenario complejo, pero creo que tenemos el conocimiento para poder superar esas barreras, para poder ir moviendo la aguja con nuestras intervenciones. Y para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos estudios, evaluaciones, evidencias que puedan convertirse en intervenciones efectivas y que podamos asegurar con esto el que los objetivos se cumplan y que tengamos, digamos, los resultados que queremos alcanzar, que es el desarrollo e inclusión social de todas las personas. Yo con estas palabras quiero darles otra vez una bienvenida y creo que los objetivos de este evento se van a poder lograr con la participación de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Actualmente es director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC del Ministerio de Educación. Bienvenida. Perfecto, muchas gracias, estimada viceministra Fanny Montellanos, José Velázquez, también muchas gracias por la invitación, Fernando Llanos. Para nosotros como PRONAVEC dentro del Ministerio de Educación es un gusto estar aquí con ustedes en esta semana tan importante y tan esperada a lo largo del año por los tomadores de decisión. Saludo en ese sentido esta iniciativa que ya año a año se ha venido institucionalizando en el MIDIS para identificar y promover precisamente esa evidencia de las cosas que funcionan, las cosas que podrían funcionar mejor y también aquellas que no funcionan, para tomar mejores decisiones dentro del campo de las políticas públicas y particularmente las políticas sociales con foco en lucha contra la pobreza e inclusión social. En esa línea, el día de hoy tenemos un panel muy interesante titulado Educación Superior como factor de movilidad social ascendente y tendrá dos momentos importantes. El primer momento, que durará 40 minutos, se realizará la exposición de dos estudios. El primero es el estudio titulado Cómo romper el ciclo de la pobreza, transferencias monetarias condicionadas y logros educativos superiores, presentado por Vania Vitia Salas. Y el segundo, Más allá de la educación, análisis de la trayectoria de egresados de Beca 18 desde un enfoque cualitativo, presentado por Lucía Espesúa. Posteriormente a esta exposición, a estas dos exposiciones, vamos a tener un segundo momento en donde tendremos una ronda de comentarios con dos panelistas adicionales que ya presentaré en su momento. Entonces, iniciamos. Quisiera estar segura que tenemos en línea conectada a Vania Vitia. Bueno, a continuación tendremos el primer panel, cómo romper el ciclo de la pobreza, transferencias monetarias condicionadas y logros educativos superiores, presentado por Vania Vitia Salas, quien es magíster y doctora en Economía Agrícola, Ambiental y Regional por la Universidad Estatal de Pensilvania. Ella es docente e investigadora de la Universidad de Piura y sus investigaciones se enfocan en la microeconomía, especializado en temas de economía de la educación, desarrollo económico y estudios de género. Vania en este momento se encuentra en Piura y se une a través de la plataforma Zoom. Bienvenida, Vania, tienes la palabra durante 20 minutos, te escuchamos. Ok, muchas gracias, buenas tardes con todos los presentes y por la invitación para presentar este trabajo que tengo con Anup Patel. Este trabajo ya ha sido publicado, entonces contenta de presentar los resultados, ¿no? Quisiera saber si ustedes van a poner el PPT o yo lo tengo que compartir. Se trata sobre el efecto del programa Juntos en particular en la educación superior, ¿sí? Como sabemos, el programa Juntos es un programa de transferencias monetarias condicionadas que no es nuevo a nivel de Latinoamérica. Ya hay varios programas en donde se transfiere dinero a los hogares con el objetivo de ayudar a las poblaciones más pobres y más vulnerables a enfrentar principalmente los problemas de ajustes o las políticas de ajustes estructurales que se dieron en los 90, ¿no? Entonces, el objetivo de este tipo de programas como Juntos es transferir este dinero
para construir capital humano a través de dos componentes, que es el de salud y educación, con el objetivo de romper este ciclo intergeneracional de la pobreza, ¿sí? En este trabajo nos enfocamos principalmente en el componente de educación. Según los datos del censo del 2017, aunque en el Perú existe una cobertura casi universal de la escuela básica, ¿no? Casi el 95% tiene educación primaria y casi el 75% tiene educación. eh, Como les mencionaba, los datos del último censo de población indican que a pesar de que en el Perú existe una cobertura casi universal en lo que es educación primaria y educación secundaria, solamente el 26% de la población peruana tiene un título superior, ya sea técnico o universitario. Esto que nos está señalando, que el nivel de capital humano en el país es muy bajo, ¿sí? Y como ya sabemos, tener solo primaria y solo secundaria no basta para romper este ciclo de pobreza, ¿sí? Entonces, si juntos quisiera tener un efecto permanente en lo que es salir de la pobreza, debería también enfocarse o debería también evaluarse el efecto de juntos más allá de solamente terminar la educación básica. A pesar de eso, la literatura, no solamente en el país, sino a nivel internacional, se ha enfocado básicamente en evaluar el efecto de estos programas de transferencias monetarias condicionadas mientras el niño es parte o beneficiario del programa, ¿no? O sea, han evaluado los efectos en el corto plazo, en lo que es matrícula, en lo que es puntajes de matemática o en exámenes estandarizados, y no han dado un paso más allá para evaluar el efecto de juntos o de programas como juntos en continuar estudios superiores y por género. En el momento que hice la publicación de este trabajo en el 2022, solamente pude encontrar dos publicaciones similares al trabajo que presenté. Uno es para Honduras por Milán y otros. Sin embargo, el programa en Honduras no tenía la cobertura nacional que sí tiene el programa Juntos. Y el otro trabajo es para Colombia, eh, disculpen, para Colombia, pero en donde de Barrera, Osorio y otros, pero en donde no hacen un estudio diferenciado por género. Sí, de manera que los objetivos de esta investigación es, primero, evaluar el impacto del programa Juntos en la educación superior de los jóvenes peruanos, pero cuando ya dejaron de participar en Juntos. Es decir, vamos a ver un efecto en el largo plazo, después de dejar la escuela secundaria, que es cuando acaba Juntos. El otro objetivo es explorar la diferencia según el sexo de las personas o del beneficiario. Esto es básicamente porque programas como Juntos ponen una mayor carga sobre la mujer en cuanto es el cumplimiento de las condiciones para recibir esta transferencia de dinero, ¿no? Son las mujeres las encargadas, o las madres, ¿no? Las encargadas de llevar a los niños a los controles de salud, son las madres las encargadas de hacer cumplir que los niños vayan al colegio, ¿sí? Y son mayormente las mujeres las que reciben el dinero de las transferencias de puntos, lo cual les podría estar dando un mayor o sí, un mayor poder de manejo, ¿no? Un mayor poder de decisión que podría tener al beneficiado según el sexo de los hijos, ¿no? También vamos a hacer una comparación según estudios técnicos y estudios universitarios, ¿sí? Porque en el largo plazo el retorno a los estudios técnicos no va a ser igual al retorno a los estudios universitarios. Y finalmente vamos a evaluar algunos efectos heterogéneos del programa juntos. Eh, Ahora, ¿por qué juntos tendría algún efecto en el largo plazo en lo que es la construcción del capital humano medido a través de la continuidad de estudios superiores? Vamos a presentar tres, eh, tres canales, digamos. Primero es que juntos, al transferir este dinero, eh, relaja las restricciones monetarias que puede tener un hogar,
lo cual podría hacer de que los padres ya no migren para conseguir un trabajo y se queden en casa para involucrarse en la educación de sus hijos, ¿no? Entonces, la presencia de un padre podría beneficiar la construcción de capital humano para sus hijos. Además de relajar estas restricciones de liquidez, el hacer o el condicionar a que tus hijos vayan a la escuela puede hacer que los padres modifiquen sus percepciones que tienen sobre los retornos a la educación. Y también pueden modificar las aspiraciones educativas que tienen para sus hijos, ¿no? Ahí pongo alguna evidencia de la literatura en donde se citan esos hallazgos. Entonces vamos a tener tres canales por los cuales juntos podría estar afectando la construcción de capital humano en el largo plazo, ¿no? Primero, que es la presencia o la permanencia de los padres en el hogar, el modificar la información que se tiene sobre los retornos a la educación y el modificar las aspiraciones educativas que los padres tienen para sus hijos. De manera que el efecto de juntos no tendría por qué culminar con la educación secundaria, sino que podría tener un efecto más allá de cuando el niño deja de participar en juntos. La evidencia, sin embargo, no solamente para Perú, sino a nivel internacional, es mixta. No se llega a un consenso. Hay algunos estudios que encuentran que hay un efecto positivo en lo que es terminar la escuela o matricularse en la escuela o no dejar la escuela. Y hay otros estudios que no encuentran ningún efecto, ¿no? En el caso particular de Perú, la evidencia también es mixta y no hay una investigación que evalúe los efectos a largo plazo, al menos en el momento, como les reitero, en que hice esta publicación. Sí, vamos a tener algunas investigaciones, por ejemplo, la de Jones y Samuels, que hace un estudio para Perú y Kenia y encuentra que juntos reduce el ausentismo y la deserción escolar. Pero Vivakis, por ejemplo, no encuentra ningún efecto en lo que es la matrícula, pero sí en la asistencia. Y Ganesh encuentra que se incrementa la probabilidad de matricularse en la escuela primaria y secundaria, ¿no? Pero eso, por ejemplo, es una condición de participar en el programa Juntos, entonces es lo que se esperaría si continúas en Juntos, ¿no? Pero en lo que se refiere, por ejemplo, a los puntajes en vocabulario, en matemática, tampoco los efectos son concluyentes, ¿no? Anderson, por ejemplo, no encuentra ningún efecto en vocabulario o en el nivel educativo de los niños entre 7 y 8 años, mientras que Sánchez y otros sí encuentran cierto efecto para niños de 4 o menos, pero no para niños entre 5 y 8, mientras que Gaines no encuentra un efecto negativo, ¿no? Entonces vemos que no hay un consenso en cuanto a los efectos de juntos en el capital humano y no hay un estudio que se haya hecho para ver el efecto de juntos en el largo plazo. En este trabajo lo que planteé como mi coautora es utilizar los datos de Young Life Study, o lo que se conoce como Niños del Milenio, que es un estudio que sigue a los niños de un hogar desde el 2002 y para el momento de esta publicación se tenía la última ronda en el 2016, ¿no? Ahora ya tienen una nueva ronda en el 2021 y creo que están trabajando en una nueva también. Eh, para construir la variable dependiente, que es la variable que vamos a evaluar, que si continúa o no estudios superiores, voy a utilizar la ronda 5, que es cuando el niño del milenio ya tiene 21 o 22 años, que se supone que es la edad en donde ya terminó la educación secundaria y ya debe haber decidido si va a continuar sus estudios superiores o va a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, utilizo la ronda 5, que es en el 2016, para construir la variable dependiente si es que el niño continúa o no estudios superiores, ¿sí? Y para las variables de control, voy a utilizar la información de la ronda 1, que es en el 2002, antes de que se implemente el programa Juntos para evitar cualquier contaminación. ¿Sí? Y para identificar si un niño pertenece a un hogar que recibe Juntos, voy a utilizar la ronda 3 del 2009. Si bien es cierto que Juntos se implementó en el 2005 y hay una ronda 2 en el 2006 que podría tener esa información, no es público. La data de niños del milenio no lo hace público. Entonces, la segunda mejor opción que tengo es utilizar la ronda 3 en el 2009, ¿no?
Finalmente, la base de datos con la que voy a trabajar tiene 587 individuos, de los cuales el 16%, que es igual a 93, vive en un hogar que recibe juntos, y el 84%, que es igual a 494 individuos, vive en un hogar que no recibe juntos. Sí, algunos datos descriptivos voy a presentarles ahora. Acá estoy dividiendo entre hogares que reciben juntos, en estas columnas del medio, y hogares que no reciben juntos, y presento la información del nivel educativo. A grandes rasgos y para no ir mucho en el detalle, se va a observar que los individuos que viven en hogares que no reciben juntos tienen un nivel educativo más alto. Por ejemplo, si vamos a la tercera línea desde el final, en donde dice universidad incompleta, pero que sigue asistiendo a la universidad, vemos que 12 personas en hogares que reciben juntos se encuentran en esa categoría, lo cual representa el 13% frente al 25% de individuos en hogares que no reciben juntos. Igualmente, en la primera línea, que indica a las personas que no tienen educación superior, el 48 individuos en hogares juntos, que representa el 52%, no tienen educación superior, frente al 41% en hogares que no reciben, ¿no? Entonces, en grandes rasgos podemos ver que los hogares que no reciben juntos tienen un, un mejor nivel educativo, digamos. Igualmente, si separamos por sexo, en los hogares que reciben juntos, vemos que las mujeres tienen un peor comportamiento en cuanto a lo que es educación. Un mayor porcentaje de mujeres no tienen educación superior, ¿sí? Mientras que en los hogares que no reciben juntos, se podría decir que no hay tanta diferencia y que incluso las mujeres tienen un comportamiento mejor, como que tienen un poco más de educación. Si vemos la barra casi blanca, estaría reflejando que un mayor o que ligeramente un mayor porcentaje de mujeres en hogares que no reciben juntos tienen estudios universitarios frente a los hombres, ¿no? Unos datos adicionales, ya solamente enfocándonos en hogares que reciben juntos, se puede observar que las mujeres tienen un peor comportamiento. Por ejemplo, en hogares que reciben juntos y la madre no tiene educación, esto afectaría más a las mujeres. Se observa que el 66% de mujeres no tienen educación superior frente al 48%. O si vamos a la fila en donde están las comunidades sin escuela secundaria, es decir, hogares que reciben juntos y que viven en una comunidad en donde no hay escuela secundaria, afectaría más a las mujeres. Se observa que el 69% de mujeres no tienen estudios superiores frente al 29% de hombres en la misma situación, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, los datos descriptivos nos está ofreciendo, nos está haciendo ver que las mujeres tendrían un comportamiento, las mujeres en hogares juntos tendrían un comportamiento peor en cuanto a lo que se refiere a nivel educativo. Para la parte econométrica, lo que voy a trabajar es un probit multinomial, ¿sí? Y dado que los hogares juntos, frente a los hogares que no reciben juntos, no son hogares comparables, voy a utilizar tres técnicas de emparejamiento: kernel, el vecino más cercano y el radio, para construir muestras emparejadas. Y la muestra, el método que va a ser principal para mí va a ser el kernel. Sí, entonces ahí ven la ecuación 1, en donde tengo la variable dependiente y sub IR5, que me indica el logro de educación superior para el niño I en la ronda 5. Y se va a tener tres categorías: 0 si no tiene educación superior, 1 si cursa estudios técnicos y 2 si cursa estudios universitarios, completos o incompletos. ¿Okay? El Z sub G son los efectos fijos por región geográfica. La variable juntos es la variable de interés, que va a tomar el valor de 1 si el niño vive en un hogar que recibe juntos y 0 en caso contrario, de tal manera que el coeficiente de interés es beta, beta sub 1, y vamos a tener los errores estándares agrupados a nivel de comunidad. El vector X sub Y es un vector que incluye características a nivel individual, a nivel familiar y a nivel
comunidad. Acá las detallo, las características a niveles individuales son el género, uno si es hombre, el tipo de escuela, uno si es privado, la edad a la que asiste o a la que asistió a primero de primaria, si asistió a inicial y el puntaje del TFR. Para las características del hogar incluye la edad de la madre, educación de la madre, el número de miembros en el hogar con educación superior, el número de hermanos menores y mayores, el número de miembros del hogar con 65 años o más, el tamaño del hogar y un indicador de riqueza del hogar. Y finalmente las características de la comunidad incluye la presencia de instituciones de educación superior y secundaria, ¿no? Los resultados, bueno, disculpen, hago también un análisis de sensibilidad para verificar que los resultados no sean inestables ante diferentes especificaciones, ¿sí? Entonces, dado que, como ya les mencioné, hago 3 técnicas de emparejamiento, voy a presentar las 3 técnicas. Voy a además incorporar 2 variables sobre test estandarizados de la ronda 2, ya no de la ronda 1 porque no estaba esa información en la ronda 1, sino en la ronda 2. Utilizo el P-Body y el test de matemática. Y finalmente hago un test placebo para verificar que mis resultados no sean espurios. Y para ello voy a utilizar, en lugar de la educación del niño del milenio, utilizo la educación de la madre y la educación del hermano mayor en la ronda 1, que fue antes de la implementación de juntos para evitar algún caso de spillovers, ¿no? Acá en esta tabla están los resultados principales, ¿sí? En el panel 1 voy a tener una muestra en donde utilizo no imputation, que acá ven en la primera fila dice no imputation, y esto es porque en la ronda 1 la información sobre la madre y otras variables que no recuerdo bien ahorita no están completas. Entonces lo que yo hago es tomar la información de otras rondas. Por ejemplo, si en la ronda 1 no tengo la información de la edad de la madre, voy a la ronda 2 o a la ronda 3 y tomo esa información y la llevo a la ronda 1. Sí, lo imputo en la ronda 1. Igual para el caso de la educación de la madre. Si no tengo educación de la madre en la ronda 1, voy a las otras rondas y lo imputo en la ronda 1. Eso es lo que hago para las muestras emparejadas de la no match. Acá en la muestra no hay imputation, tomo por la información que tengo en la ronda 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es que juntos tiene un efecto significativo para continuar estudios técnicos, ¿sí? Incrementa la probabilidad del niño que vive en un hogar HEC de continuar con estudios técnicos. No importa cuál sea el método de matching que utilice, siempre tengo el mismo resultado, es consistente. Sin embargo, acá para los que no tienen educación superior, solamente es significativo cuando utilizo el método de Kernel y cuando no hay imputación. Y también para estudios universitarios, tampoco, o sea, también encuentro consistencias sin importar el método de matching que utilice. HEC no es significativo para explicar que un niño continúe con estudios universitarios. Y finalmente, con el método de non-matching, vemos que HEC no es significativo, lo cual es lo esperado, ya que con el no-matching estoy comparando poblaciones diferentes, ¿sí? Lo mismo cuando incluyo los test estandarizados, veo que HEC sí incrementa la probabilidad de continuar estudios técnicos y reduce la probabilidad de no tener estudios superiores y no tiene ningún efecto en estudios universitarios. Acá presento los efectos heterogéneos. Lo que nos va a importar es la fila en donde dice diferencia, ¿sí? Entonces vamos a ver acá por género. Utilizo la submuestra de mujeres y de hombres y vemos que la diferencia sí es significativa. Esto está significando, o esto significa de que G tiene un efecto importante para hombres, pero no para mujeres. G contribuye o ayuda a que los hombres continúen estudios técnicos, pero no tiene ningún efecto para mujeres. Otro efecto importante es HEC entre público y privado. Entonces, HEC sí tiene un efecto positivo y significativo para los que van a la escuela pública y los ayuda a continuar con los estudios técnicos. Y finalmente, y luego también para
los hogares o para los niños HEC en donde la madre no tiene educación superior. HEC parece que reduce ese efecto negativo y ayuda a que los niños que van a un hogar HEC y que tienen una madre sin educación puedan continuar los estudios universitarios, acá en la tercera columna, ¿sí? Y finalmente, HEC también tiene un efecto significativo para los niños que van a un hogar HEC que sí tienen hermanos menores. Acá presento los efectos del test placebo, en donde observamos acá que no hay ningún efecto significativo de HEC, lo cual significa o verifica que mis resultados no son espurios. Y finalmente el test de Rosenbaum, que es para evaluar si mis resultados estarían siendo sesgados por factores no observables. Y vemos que no es el caso. Acá principalmente lo que nos preocupa es el sesgo positivo, que significaría que un niño que baje tendría un efecto positivo en continuar estudios universitarios, incluso si no fuera HEC, ¿no? Sería una selección positiva y los resultados indican que no, que mis Un minuto, resultados no por están favor, siendo Vania. afectados por ningún sesgo de factores no observados. Rápidamente, porque creo que estoy con el tiempo, en las conclusiones hemos observado que juntos sí tiene un efecto significativo para continuar estudios técnicos para los hombres, más no para las mujeres, ¿sí? O en especial para los hombres, sino para las mujeres. Eh, tiene un efecto significativo para continuar estudios técnicos, pero no para continuar estudios universitarios, lo cual se podría explicar porque para continuar estudios universitarios se requiere un mayor nivel educativo, digamos, o una mejor preparación que quizás las escuelas públicas no están ofreciendo, o incluso también podría ser una restricción monetaria, porque una vez que ya dejas de participar en juntos, ya no recibes el dinero, lo cual podría limitar el que costees una educación universitaria que es más larga frente frente a estudios técnicos, ¿no? Y luego también hemos observado que juntos facilitarían la continuidad de estudios superiores para los individuos en desventaja, como aquellos que van a un colegio público o que tienen una madre sin educación superior. Dos recomendaciones muy puntuales relacionadas a los resultados que he encontrado es de que puntos pareciera que no está reduciendo esa brecha de género en cuanto a educación superior, por lo cual sería conveniente enfocar o diseñar políticas que eviten que esta brecha se siga incrementando. Y luego también diseñar incentivos que ayuden a la continuidad de estudios superiores, especialmente universitarios. Hay un programa en Colombia, por ejemplo, en donde se separa una parte de este dinero que se transfiere como un ahorro para que se le regrese a la familia si es que el niño continúa con estudios universitarios. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Vania, por tu exposición. Te has pasado unos minutitos, pero no te hemos querido interrumpir porque estabas justo en la parte de hallazgos y conclusiones que nos parecía sumamente importante conocer. Efectivamente, ¿no? Como tú bien has mencionado, hay un impacto significativo para la continuación de estudios técnicos, pero esta diferencia no es así si la dividimos por género, ¿no? Entonces estos resultados heterogéneos son muy importantes también de conocer desde esa perspectiva. Y seguramente en el panel, en la segunda ronda, vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero a continuación, vamos a pasar a la presentación de Lucía Espesúa, Más allá de la educación, análisis de la trayectoria de egresados de Beca 18 desde un enfoque cualitativo. Lucía es directora de la Unidad de Estudios Sociales e Investigación del PRONAVEC. Es máster en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido, y licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de desarrollo y políticas públicas. Actualmente se desempeña, como la habíamos presentado, como directora de la Unidad de Estudios Sociales e Investigación en PRONAVEC y como docente de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenida, Lucía, tienes la palabra durante 20 minutos. Gracias. Okay. Listo, ya estamos. ¿Se me escucha bien? ¿De audio?
Listo, muchas gracias, directora. Justamente, como ya menciona, vamos a presentar el estudio que está enmarcado en la Agenda de Investigación 2024-2026 del PRONAVEC, que es Más allá de la educación, análisis de la trayectoria de egresados de beca 18, un enfoque cualitativo. Siguiente, por favor. ¿Qué motiva a este estudio? Justamente el tema de que la educación superior, ya que hablamos del tema de pobreza multidimensional y indicadores multidimensionales y de las capabilities que podemos tener, la educación superior es tanto una capacidad como un facilitador para otras capacidades y que ayuda justamente al tema de la pobreza multidimensional. Algo que también motiva mucho este estudio, si vemos el gráfico a la derecha, cuando nosotros analizábamos nuestros becarios, veíamos que el 54.5% de ellos vienen de hogares en donde los padres no tienen educación básica completa. Si agarramos también el rectángulo naranja, que está un poco más arriba, vamos a ver que un poco más del 92% de nuestros becarios son becarios con educación superior de primera generación. Si son los primeros dentro de sus hogares que cuentan con el acceso a educación superior. Siguiente, por favor. Ya tenemos varios estudios cuantitativos que nos hablan de los efectos de beca 18. Tenemos estudios realizados en el MEF y en otras entidades también que nos muestran que hay mayor matrícula oportuna a través de la beca, mayor culminación oportuna, mayor matrícula en universidades de calidad, mayor inserción laboral y mayores ingresos. Entonces, en evidencia cuantitativa sí tenemos efectos sobre la trayectoria de nuestros becarios, incluso después de la educación superior. Sin embargo, los estudios cualitativos y complementar estos estudios con información cualitativa nos ayudan a comprender y describir cómo los individuos o grupos perciben, dan sentido a las situaciones, nos dan flexibilidad para poder indagar en otros temas que quizás algunos indicadores o algunas estadísticas no nos pueden ayudar a reflejar. Y si bien no está orientada a la predicción, como pueden estar los estudios cuantitativos, o generalización de hallazgos, nos puede ayudar a explicar, iluminar, reinterpretar los datos con los que ya contamos. Siguiente. Entonces, con esto en mente, planteamos esta investigación, como digo, en el marco de la Agenda 2024-2026, específicamente para la lista de estudios priorizados 2024, con 3 principales objetivos. En primer lugar, explorar la trayectoria de vida de los ex becarios del PRONAVEC, analizar el proceso de movilidad social, abarcando temas desde el inicio, es decir, su elección de carrera e institución y su situación familiar, y recoger las percepciones de los ex becarios sobre sus transiciones y condiciones de vida. Siguiente, por favor. Para el marco teórico conceptual usamos 5 teorías principales. Por un lado, la clásica teoría del capital humano, donde la educación es una forma de capital humano, mayor educación, mayor productividad laboral, mayor ganancias económicas. Por otro lado, la teoría de señalización, que bueno, la educación superior es una señal al mercado, efectivamente, que nos puede hablar también de la productividad del individuo, también de sus cualidades que tenemos, mayores habilidades, dedicación, compromiso. Por otro lado, el tema de la educación como una forma de tránsito hacia el mercado laboral, en donde cada vez más trabajos con mayores tecnologías y mayor demanda requieren una población con mayor nivel educativo. Y también la educación como la reproducción social. También el tema de la educación superior puede estar reproduciendo en una sociedad de desigualdades, en donde aquellos hijos de educación superior poseen más educación superior y algunas personas sin acceso a educación superior caen en una trampa de pobreza en donde no pueden salir y justamente no pueden acceder a educación superior. Finalmente, otra teoría que embarcamos fue la teoría del desarrollo humano, que la mencioné al inicio, donde la educación es una capability, es una forma de llegar al bienestar y al mismo tiempo ayudándonos a desarrollar otras capacidades que podemos tener. Siguiente, por favor. ¿Qué nos dice la revisión de literatura? Muy brevemente, por un lado, se evidencia que hay movilidad social a través de la educación superior. Lo ha mencionado con bastante detalle el expositor antes de mí. Sin embargo, esta mayormente se ha centrado de una forma agregada, es decir, podemos ver estadísticas de grupos sociales, de tendencias, no se ha estudiado como tal al individuo. Uno más, por favor. Y esta movilidad, de lo que mostramos en la literatura y lo que encontramos, es menor en Latinoamérica que en otros países. Es decir, en América habría mayores barreras para el acceso y para la movilidad a través de la educación superior.
En el caso del Perú, siguiente. Y también, como digo, depende de las circunstancias de las IES y de la calidad de las IES. La movilidad va a depender si es que los jóvenes fueron a una IES, por ejemplo, de calidad o a una IES de baja calidad. De hecho, hay algunos estudios también en Perú que muestran que efectivamente las universidades podrían estar reproduciendo las desigualdades que existen fuera de ellas. En el caso del Perú, el origen socioeconómico predice el nivel educativo. Entonces, si tú naciste en una familia de pocos recursos, una familia de pobreza y pobreza extrema, tienes menos posibilidades de tener un acceso a educación superior. Hay menos movilidades, como digo, para grupos con mayor pobreza. Entre mayor pobreza, mayor brechas, mayores dificultades del acceso. Siguiente. Y también la movilidad educativa no siempre se traduce en movilidad de ingresos y en movilidad ocupacional, es decir, podría ser jóvenes que ingresan a ciertas instituciones que no se traduce en mejores trabajos. Sabemos que tenemos una tasa de inadecuación ocupacional, por ejemplo, de más del 65% de los jóvenes. Entonces, acceder a educación superior no necesariamente son empleos decentes o mayores ingresos. Pasamos a la siguiente. Para la metodología, como mencioné, usamos una metodología cualitativa con el fin de indagar en estas percepciones de movilidad que teníamos entre los beneficiarios de Beca 18 a través de un proceso de análisis temático. Este incluyó 17 entrevistas a individuos que venían de la convocatoria del 2014. Las edades oscilaron entre 25 y 28 años, 4 de ellos en estudios e institutos, 13 en universidades. Fueron entrevistas semiestructuradas a través de videollamadas de 60 minutos y se aplicaron todas las consideraciones éticas, revisando el tema de usar seudónimos, por ejemplo, proteger la identidad, solicitarles el consentimiento para las entrevistas. Entonces, como vemos en la parte derecha de la presentación, podemos ver el proceso que se siguió desde la familiarización con los datos, la codificación, generación de temas iniciales, desarrollo y división de temas, la definición y denominación de temas y la selección de extractos representativos que les estaré presentando conjuntamente con los resultados. Siguiente, por favor. Los resultados, principales resultados. Lo primero, como les dije, para ver el tema de movilidad desde el inicio es cuáles son los determinantes de la elección de la carrera. Y acá encontrábamos 4 temáticas importantes. La primera era el prestigio y la calidad de la IES. Por ejemplo, Peter, de 27 años, nos dice: elegí la Universidad C porque justamente, si bien es cierto, de niño me decían que esa tenía que ser, también por el nombre, la calidad, la enseñanza y los profesores que habían. Al igual que Peter, encontramos varios testimonios que hacían referencia a que la percepción de calidad de las universidades era un determinante a la hora que ellos pudieran escoger. Otro tema era la ubicación geográfica de la IES. Algunas consideraban Lima, pero por la distancia consideraban que era muy lejano y los familiares no les sugerían continuar con la carrera. Por otro lado, otro tema es... ¿Podrían ahí agrandar? Sí. Otro tema es el entorno familiar y social. Esto se repetía en bastantes testimonios. El tema de la influencia de la familia a la hora de elegir una carrera. Por ejemplo, Tamara nos decía: yo estudié agronomía en esta universidad básicamente ya que tenía un familiar que había estudiado lo mismo. Todos los referentes, padres, tíos, hermanos mayores o incluso los docentes en el tema de elegir, por ejemplo, la carrera de docencia, eran referentes para los jóvenes a la hora de escoger una carrera. Era su primer paso a la hora de seleccionar. Finalmente, otro determinante que encontramos fue la oferta que se contaba desde el programa. Es decir, justamente el tema de la elección, por ejemplo, nos dice Abel, de 25 años, fue en base a las carreras que se estaban disponibles en las bases del concurso para poder postular. Entonces, le atraía el tema él de tecnologías, entonces estudió sistemas de comunicaciones en un instituto porque era lo que más se asemejaba a sus preferencias dentro de la lista de carreras elegibles por el programa y de las bases que contaba. Siguiente. Por otro lado, otra temática que salió fue la valoración de la trayectoria académica. Había un cumplimiento satisfactorio de sus expectativas relacionado con sus carreras de instituto de educación superior. Lo pueden ver en los testimonios de la derecha. Aunque algunos inicialmente no eligieron sus carreras por preferencias, como digo, a veces era por temas de familiares o también por temas de las bases, con el tiempo encontraron valor y satisfacción en ellas. Hubo un proceso de adaptación y redefinición de expectativas.
Y otro aspecto importante fue la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos y oportunidades de intercambios. Un becario, por ejemplo, nos contaba el intercambio que hizo en otro país. Un par de becarios nos contaron los intercambios que hizo y cómo esos abrieron perspectivas que ellos pensaron jamás poder alcanzar. Se observa un enfoque significativo del impacto social y ambiental en las carreras. Muchos tienen un compromiso con el desarrollo de la sociedad, buscan cómo sus carreras generen un impacto. Ellos sienten que el programa ha tenido un impacto en sus vidas y a través de eso quieren transmitir eso mismo a otras personas, a sus comunidades, a sus familias también. Siguiente, por favor. Por otro lado, algo que salió bastante fue los cambios en el círculo social que habían tenido estos becarios. Primero, el tema de aprendizaje de nuevas culturas y tradiciones, específicamente para los que habían migrado. Los aprendizajes de nuevas competencias a través de interacciones. Entonces, ellos decían, yo tenía un conocimiento limitado, por ejemplo, en este tema de tecnologías, de usar el internet, pero con mis compañeros de clase que sabían un poco más, me integré y ellos me ayudaron justamente a este tema del aprendizaje, a manejar esto que para mí puede ser un limitante. Entonces, también los compañeros de clase fueron una ayuda para ellos, para las nuevas competencias, más interacciones con personas con mayor nivel educativo, lo cual también ampliaba las aspiraciones. Habían mencionado muchos compañeros tienen maestría, pues yo también quiero ver el tema de las maestrías, porque a veces cuando ellos llegan conocen sobre el tema de la beca y de educación superior. Luego, nuevos lazos con personas de similares condiciones sociales académicas, es decir, una networking de becarios. Nos decía, interactuamos mucho con los becarios, con ellos podemos resolver algunas preguntas, les contamos nuestros problemas y mencionan mucho como son de una situación similar a nosotros, pues nos comprenden. Entonces, el tema también de una red de apoyo entre los mismos becarios de regiones cercanas. Siguiente, por favor. Todos los becarios mencionaron realizar algún tipo de contribución económica al hogar. Como al igual que ellos tienen el tema del impacto en la sociedad, era bastante común en todos los testimonios que recabamos el tema de cómo apoyaban a sus hogares. Por ejemplo, este becario nos decía, Abel, con el seudónimo Abel, que entre 500 y 800 soles era lo que él aportaba de vuelta a su hogar, que cómo los apoyaban. Otros becarios nos mencionaron el apoyo que querían para sus hermanos, por ejemplo, para que también accedan a educación superior, o el tema de ayudar con algunos gastos del hogar, especialmente aquellos que mencionaban que el hogar venía de pobreza y pobreza extrema. Siguiente, por favor. En cambios de la vida, ahí habían cómo estaban antes y cómo estaban después. Los becarios nos mencionaban que antes, por ejemplo, tenían entornos con varias dificultades, limitadas oportunidades educativas. Algunos decían, bueno, si no hubiera obtenido la beca, pues no hubiera logrado estudiar. Otros decían, quizás hubiera estudiado una carrera corta, algo rápido, algo que pudiera darme ingresos, y también limitados servicios básicos, es decir, limitado algunos servicios higiénicos, electricidad, pues internet, pero que después de la beca habían tenido ya mayores conocimientos, tanto académicos como técnicos, mejores oportunidades laborales, que era algo que salía bastante de las entrevistas, y sobre todo el acceso a servicios. Creo que el testimonio de abajo, quizás un poco largo ahorita para leerlo, pero que lo pueden ver en la presentación, refleja bastante este cambio que sufrió Miguel, por ejemplo, de seudónimo, con respecto al antes y al después, que ahora tiene luz, ahora tiene agua, ahora tiene de gas, ahora tiene mayor cantidad de oportunidades, los recursos que necesitan, y sobre todo también mencionaba la importancia que el apoyo sea integral, es decir, que el haber podido estar en todo el proceso de la universidad preocupándose de estudiar más allá de, ya que la beca cubría todos los costos más allá del académico. Siguiente, por favor. Un panorama que salió, que se le indagó, fue cómo sería la vida sin beca 18. Lo primero fueron las opciones educativas más limitadas. Como dije, varios nos decían, uno nos dijo que se hubiera quedado en el campo trabajando con su familia. Otros nos decían, pues hubiera estudiado algo corto, algo rápido, algo que me dé ingresos rápido. Otros no habrían estudiado, y otros habían tenido que trabajar para poder estudiar, y eso hubiera implicado quizás el retraso en algunos ciclos, como vemos en los testimonios. Sí. Entonces, la vida sin beca 18 hubiera sido una vida sin probablemente acceso a educación superior, o, como digo, educación técnica corta, económica, lo que pudieran alcanzar, pero en paralelo trabajando, demorándose un poco más, retrasando ciclos y quizás hasta incluso desertando en alguna etapa universitaria. Siguiente, por favor.
Otro tema fue la comparación de compañeros de colegio, intentando hacer un poco lo que mencionan los cuantitativos como contrafactual o una especie de contrafactor cualitativo, por así decirlo. Un patrón evidente de estos relatos era la divergencia en términos de logros académicos y profesionales entre los beneficiarios y sus compañeros de colegio. Creo que el testimonio a la derecha, si se logra ver, es bastante ilustrativo con respecto a esto. Ahí tenemos dos testimonios de Nelly y de Efraín, que hay una gran diferencia en comparación con sus compañeros. Me siento orgullosa de lo que he logrado y a la vez terminar no ser, lo que decía Nelly, uno más del montón, se podría decir, y el cambio de vida que llevo es muy distinto al de ellos. Por otro lado, una proporción significativa de los exbecarios ha conseguido completar ya sus estudios superiores, desarrollarse profesionalmente, y parece que solo una minoría de los compañeros de colegio que ellos mencionan ha alcanzado niveles similares en educación y empleo. Entonces, ellos hacían a veces un aproximado diciendo, yo creo que el 10%, 20%, máximo creo que el 30% de mis compañeros justamente han logrado acceder a educación superior en comparación con mi situación. Siguiente, por favor. La expectativa de 5 años se resumía en 3 puntos principales. Primero, la proyección, planificación para el futuro profesional. Todos los entrevistados tenían un plan, por así decirlo. Yo quiero lograr esto, casarme a tal edad, tener este trabajo, emprender, ser líderes, apoyar a su familia. Como digo, este tema de apoyo a la familia, apoyo a la comunidad, surgía en las diferentes preguntas que se hacían a los becarios. La aspiración a continuar los estudios, lograr un posgrado. Por ejemplo, Enrique nos dice, en lo profesional espero seguir ascendiendo a un puesto mejor, quiero un diploma, quiero luego una maestría, quiero ir avanzando hasta llegar a un doctorado. Entonces, el tema, el reflejo de cómo cambian también las aspiraciones hacia arriba de los ex becarios. Siguiente. La experiencia con el programa, les preguntamos justamente su punto de vista, su percepción. Lo primero era el resaltar que no solo habían tenido el tema de acceso, sino hablaban mucho del apoyo del acompañamiento y el apoyo integral que había tenido el programa a lo largo, el tema de contar con algún psicólogo que los apoyara. Por otro lado, el cambio de su vida para vencer barreras que ellos consideraban significativas, que ellos consideraban en muchos casos estructurales o imposibles de vencer, pero que lo pudieron lograr una vez obtuvieron este programa. La búsqueda también de que otros jóvenes en situación similar ganen la beca. Ellos decían, yo voy a mi colegio, le cuento a las personas, le cuento a mi primo, le cuento a mis amigos, porque quiero que todo el mundo conozca esta beca que yo, bueno, conocí por circunstancias X, pero quisiera que todo el mundo lo pudiera tener, todo el mundo lo pudiera postular. Y el rol de los becarios, como digo, en el cambio y la movilidad social. Muchos buscan ser agentes de cambio y tener un impacto una vez que egresan de la educación superior. Siguiente, por favor. 2 minutos. Las conclusiones. Siguiente. La educación superior, a través de Beca 18, ha transformado las trayectorias de vida de los jóvenes. Esa sería la conclusión principal. En general, la literatura identifica una movilidad educativa limitada en el caso del Perú, y ante esto un programa del Estado como Beca 18 surge como una alternativa para los jóvenes en pobreza o vulnerabilidad. La trayectoria comienza con la elección de carrera. Sabemos nosotros por estudios que la elección de carrera es determinante de instituciones superior por parte de los becarios, y este proceso, como digo, va a ser influenciado por distintos factores como la familia, las mismas becas, el entorno. Existe un enriquecimiento del círculo social de becarios desde que llegan a la universidad, lo que incrementa sus competencias, les da mayor conocimiento y bagaje. Siguiente. Por otro lado, los ex becarios contribuyen a sus familias, tienen expectativas de seguir contribuyendo, imaginan escenarios notablemente diferentes sin Beca 18, hay un optimismo y ambición de perspectiva futuro y sus aspiraciones personales y profesionales, y también recomiendan el programa a otros jóvenes justamente para que tengan las mismas oportunidades, el apoyo integral que tuvieron ellos en su entorno. Finalmente, algunas recomendaciones muy rápidas alrededor de este estudio. Siguiente, porfa.
Hay dos tipos de recomendaciones que damos. Por un lado, desde el PRONAVEC, pero en general también pensar un poco más allá y tener recomendaciones desde el Estado. Desde el PRONAVEC, el tema de estrategias de comunicación dirigidos al entorno de los becarios, también padres docentes que tienen un rol bastante importante en el tema y que es algo que se ha ido justamente aplicando desde este año con las nuevas convocatorias. El desarrollar estrategias costo efectivas de acompañamiento, la importancia de los psicólogos que los mencionaban los becarios para su trayecto, fortalecer los programas de orientación vocacional como la PAO de PRONAVEC, incluyendo información de la perspectiva laboral, fortalecer estrategias como aliados de educación, aliados por la empleabilidad para fomentar la colaboración con el sector privado, establecer espacios de integración entre becarios, desde PRONAVEC o desde las CIES con fortalecimiento de habilidades sociales. Ya vimos que ellos encuentran una red de apoyo bastante fuerte en otros becarios, e incluir también nuevas evaluaciones como los recursos humanos para el seguimiento y acompañamiento, la influencia de los puntajes en la elección de carrera, el efecto de la plataforma PAO en la orientación y los spillovers que pueden tener los becas, no solo en los becarios, sino también más allá en las familias y compañeros. Finalmente, desde el Estado, el tema de los estudios de prospectiva laboral que pueden servir como un insumo para la vocación, es decir, cuáles son los empleos que se van a demandar en el futuro. Una red de embajadores locales para llevar a los jóvenes que se encuentran más alejados a través, por ejemplo, del programa País, que puedan actuar como agentes de información y acompañamiento, adaptando la información a las distintas realidades y fortalecer estrategias que promuevan el acceso a educación superior de calidad, que vimos que es también determinante para la movilidad, como el uso y actualización de los rankings que se tienen. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias Lucía por presentarnos esta perspectiva cualitativa en donde siempre es muy importante profundizar y conocer desde la propia experiencia o percepción de los usuarios, los beneficiarios de Beca 18, cómo ven este beneficio que se les está entregando. Vamos a pasar ahora a la ronda de comentarios y tenemos a nuestra primera comentarista, quien es Ingrid Coronado. Ingrid es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en investigación y análisis económico, con especial enfoque en temas como innovación, productividad y regulación ambiental. Ha trabajado en diversas instituciones como el Ministerio de la Producción y el Organismo de la Evaluación y Fiscalización Ambiental. Actualmente es especialista en evaluación cuantitativa de la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social del MIDIS. Bienvenida Ingrid, tienes la palabra durante 5 minutos. Buenas tardes con todos, espero que estén muy bien. Bueno, primero que nada felicitar a la investigación de la profesora e investigadora Vania Salas, ha sido muy interesante y tal como ella ha comentado, bueno, el objetivo de su estudio es básicamente analizar cuál es el impacto del programa Juntos en la probabilidad de acceder, permanecer y concluir estudios superiores. Este estudio es bastante valioso e importante porque tal como ella también ha mencionado, normalmente los estudios del programa Juntos están muy enfocados en las corresponsabilidades, ¿no? En lo que es matrícula, asistencia, deserción escolar y en este caso específico este estudio va más allá, que es en la educación superior. Uno de los objetivos intermedios del programa es, con estas corresponsabilidades, es que se obtengan mayores capacidades, que los jóvenes tengan mayores habilidades y así puedan insertarse en el mercado laboral y romper con el ciclo de la pobreza así. Entonces, en ese caso, este estudio tiene un aporte valioso porque tiene un análisis del efecto del programa Juntos en el largo plazo. Ahora, esto es posible porque se tiene data panel, ¿no? Por varios años. Si bien son 5 cortes, son 14 años en los cuales se puede observar algunas variables que son importantes para medir el impacto, ¿no? Y lo interesante de este estudio y precisamente de la base de datos que permite hacer este análisis de largo plazo es que es una encuesta. Y lo interesante y lo bonito de las encuestas es que tiene
pues varios módulos, tiene mucha información, variables socioeconómicas, otras variables de interés de la misma encuesta que permiten que uno pueda entender el contexto de cada individuo. Y es por eso que también la metodología que utilizan en esta investigación permite que se haga un emparejamiento a través de estas variables que permiten entender el contexto de cada individuo, ¿no? Los resultados son bastante interesantes. Por un lado, lo que encuentran las investigadoras es que efectivamente el programa Juntos tiene un efecto positivo y significativo en la probabilidad de cursar estudios de educación técnica. De hecho, el programa Juntos aumenta esta probabilidad en 8.5 puntos porcentuales, ¿no? Lo interesante es que eso no ocurre para la educación universitaria. Luego hacen este mismo análisis para el grupo, dividen el grupo entre hombres y mujeres. En el grupo de mujeres no se encuentra un efecto significativo y en el grupo de hombres sí. De hecho, el programa Juntos para el grupo de hombres aumenta la probabilidad de que se cursen estudios de educación técnica hasta en 15.5 puntos porcentuales, ¿no? Mucho más que el promedio general. Entonces, esos datos son muy interesantes y lo que yo considero particularmente que es lo más interesante y lo más importante en este tipo de estudios es discutir qué es lo que implica ello. Y para mí hay dos preguntas muy importantes a raíz de estos dos resultados, ¿no? Primero, ¿por qué el programa Juntos parece tener mayor fuerza en la educación técnica y no en la educación superior? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son esas variables que están explicando que pase esto? Y segundo, ¿por qué hay un efecto solo en el grupo de hombres y no en el de mujeres? ¿Cuáles son esas barreras estructurales que no permiten que haya un efecto significativo en el grupo de las mujeres? Hubiera sido un poco más, digamos, un poco más interesante quizás discutir cuáles son estas variables adicionales a la del tratamiento propio del programa Juntos y discutirlas y hacer un complemento de estas variables con la variable principal, que es la que se está analizando en el estudio, ¿no? Se mencionan algunas posibles explicaciones que podrían ser, por un lado, que acceder a la educación superior universitaria puede ser un poco costosa, que implica más tiempo, pero no se llegan a discutir mayores de estas variables que sí se podrían analizar dentro de la gama de variables que tiene como control dentro del grupo minuto, de por favor. Hombres y mujeres, ¿no? Que sí hubiera sido bastante interesante. Excelente, gracias Ingrid por las preguntas interesantes que espero puedan seguir siendo debatidas en la segunda ronda. Seguimos ahora con Chasca Velarde. Ella es nuestra segunda comentarista y Chasca es antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con 21 años de experiencia en investigación y evaluación de proyectos y programas sociales con enfoques de interculturalidad, derechos humanos y género. Desde hace 9 años se desempeña como especialista en estudios cualitativos para desarrollar evaluaciones de los programas sociales en la Dirección de Seguimiento y Evaluación del MIDIS. Adelante, Chasca, tienes la palabra durante 5 minutos. Yo también voy a comentar el estudio cualitativo de Pronavec sobre el programa Beca 18. Y bueno, en primer lugar, me parece un estudio muy importante porque no se tenía un abordaje cualitativo de conocer, que nos permitiera conocer qué está pasando con los estudiantes que ya trascienden la educación superior y ya empiezan a trabajar y empiezan a producir económicamente y ver qué pasaba con ellos en sus entornos, con sus familias. Y luego en el plano más ya del futuro, qué expectativas tienen, ¿no? qué planes estaban empezando a tener, a soñar, ¿no? Entonces, la perspectiva cualitativa es muy importante para profundizar en estos aspectos donde, digamos, la medición puede venir después como una parte de profundización y que permita generalizar. Y por eso
necesitamos estudios como este que nos permitan conocer digamos, las trayectorias de distintos individuos del país que acceden a estos tipos de programas sociales, ¿no? Ahora, respecto a la metodología, voy a tocar brevemente la metodología que se ha aplicado o digamos, sobre todo la muestra que se tiene. Yo considero que si bien es un estudio que busca ver las trayectorias, como decía, ¿no? En realidad ha escogido, y lo dice allí, una muestra aleatoria en la que ha llegado a tener 4 personas de institutos, que salieron de institutos, y 13 universitarios, ¿no? No obstante, yo me pregunto o sea, ¿por qué esta disparidad tan grande, ¿no? Pero además también, ¿cómo yo, si pensara en un estudio que aborde este tipo de trayectorias, me gustaría poder leer cuál es la diversidad de actores o de personas que han pasado por este programa y que más bien y que está dando, digamos, está mejorando sus oportunidades de manera diferenciada también. Es decir, por ejemplo, o personas que han estudiado pero que son de origen indígena, que son de origen migrante, y comparado con los estudiantes de las ciudades, ¿no? Más urbanos, con la misma condición seguramente de pobreza, pero con otros tipos de trasfondos. Si bien el programa, el estudio habla de personas que son de origen migrante, también los incluye, pero no tenemos una diferenciación clara, y digamos, pensando en una posible agenda de estudios, sería muy interesante saber cuál es la diferencia en espacios rurales de estudiantes de beca 18 que son de origen indígena y aquellos que no, en el espacio rural y quizás incluso en el espacio urbano, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto en primer lugar como parte de por qué me parece importante que este abordaje a este tipo de actores se haga? Esto tiene que ver con también los enfoques que utiliza el estudio, ¿no? En los enfoques que utiliza el estudio que ha mencionado Lucía están principalmente el de capital humano, que digamos ya todos lo conocemos, también el programa Juntos abona hacia mejorar el capital humano, y también otros, ¿no? Otros enfoques como la señalización y la reproducción social. Pero además, yo leyendo el texto encontré también otro enfoque que digamos es un poco el marco, es la estratificación social. Y la estratificación social en el estudio se menciona que tiene que ver con, incluye, digamos, es la segmentación que ocurre en los grupos, en las sociedades, y que incluye el estatus, el poder, la riqueza y la educación, la ocupación y otros factores socioeconómicos, nos dice el estudio. Que son determinantes en el nivel de acceso a recursos clave vitales, ¿no? Entonces, este es el trasfondo. Estratificación social viene a ser aquí un poco el trasfondo de lo que después vemos como teoría del capital humano y los otros enfoques que va utilizando. Pero, digamos, el estudio después más se centra en abordar los factores económicos, los resultados que se van a tener en base a la inclusión de los actores en el sistema educativo, ¿no? Pero también agrega que en este tema de estratificación, en este enfoque, indica que hay sistemas abiertos y algunos más abiertos y otros más cerrados que permiten la movilidad social. Y ahí entra el otro enfoque que utiliza el estudio, que es de movilidad social. Entonces, aquí se menciona también que hay una interacción entre niveles y clases sociales que son la manifestación de la estratificación social, que se basa en factores sociales y logros personales. Entonces, está hablándonos el estudio, el enfoque que incluye esta estratificación social, está hablándonos de las clases sociales y de los factores y de las interacciones que se establecen, pero luego ya no lo retoma. Un minuto, por favor. Y hubiera sido interesante poder coger esto. ¿Por qué? Porque si miramos un poco más de manera relacional lo que ocurre
en la movilidad social, pero mirando las relaciones entre las clases sociales, que no es que unas sean mejores que otras tampoco, sino que hay un movimiento, pero que tiene que ver con la estructuración de los grupos sociales. Eso podría darnos luces más bien de cómo los estudiantes pueden tener mejores logros y cómo no pueden tener mejores logros, es decir, las barreras que podrían haber estructuralmente para poder decir si tienen o no tienen movilidad social. Gracias. Excelente, muchas gracias Chasca por tus comentarios y preguntas que seguramente serán atendidas en esta siguiente ronda en donde participarán nuestras expositoras. Tenemos entonces una última intervención de Vania Vitia por 4 minutos. Adelante, Vania. Hay una diferencia entre hombres y mujeres, hay una diferencia entre ir al colegio público y privado, hay una diferencia en el efecto entre estudios técnicos y estudios superiores. A mí me hubiera gustado tener acceso a la data que tiene Niños del Milenio, que me parece que es privada, porque ellos sí recogen la información sobre el colegio al que van los niños, y eso me hubiera podido permitir incluir ciertas características de los colegios a donde fueron los niños del Milenio para ver algún tipo de interacción. También tuve limitaciones en cuanto al acceso a información del distrito en el que viven los niños del Milenio, que también me hubiera permitido tener alguna información adicional para poder controlar y ver alguna explicación adicional. Entonces, yo por ese lado me sentí un poco limitada en cuanto al manejo de los datos para poder llegar a una explicación un poco más fina, ¿no? En cuanto a por qué tenemos esos efectos diferenciados. Sí, sin embargo, creo que ya hay quizás los expertos en políticas públicas, ¿no? Los estudiosos en las maestrías de políticas públicas, podrían eh, enfatizar un poco más o profundizar un poco más sobre estos resultados, ¿no? Eh, y creo que quizás también hay espacio para próximas investigaciones que quieran hacer al respecto de esto. Muchas gracias. Excelente, Vania, muchas gracias. Seguimos ahora con los comentarios de Lucía. Lucía, tienes 4 minutos. Sí, en primer lugar agradecer los comentarios. Creo que como mencioné, este fue el primer estudio cualitativo que nosotros sacamos en el marco de la agenda, pero de hecho no es el único. Este estudio esperábamos que dé pie a otras problemáticas que el mismo marco teórico, como mencionas, planteaba. De hecho, justamente el estudio que le sigue es un estudio que también cualitativo, mixto de hecho, tanto data estadística como cualitativo, que explora los distintos desafíos que han tenido los migrantes comparando con los no migrantes. A raíz de que justamente sentíamos que este estudio necesitaba profundizar en ciertas áreas y como mencionó también mi antecesora, deja pie a una agenda pendiente, que es lo que nosotros estamos tratando de trabajar a través de la agenda de investigación. Como el primer estudio tuvo bastantes desafíos. De hecho, originalmente queríamos tener 10 estudiantes de universidades, 1 de institutos, migrantes, no migrantes, rural, no rural, hombres, mujeres. Luego recordamos que los estudios cualitativos se centran en profundizar las experiencias más que generalizar o sacar algunas estadísticas, que eso lo podríamos lograr a través de estudios cuantitativos o estudios mixtos. Y justamente planteamos una muestra originalmente equilibrada entre institutos y universidades. Como sabemos, es una muestra de jóvenes del 2014. Cuando nosotros tomamos estas encuestas, ya era el 2022, habían pasado 8 años, y justamente hubo una dificultad, que es una limitación del estudio, en poder contactar a todos los estudiantes que inicialmente se había previsto. Eso explica un poco el por qué hay más estudiantes universitarios que estudiantes no universitarios, pero sin prejuicio de eso se intenta profundizar, como digo, en sus experiencias, en lo que ellos han vivido, en el tema de la movilidad, y como digo, que este estudio dé pie a otros, como el de migración que hemos trabajado, el poder ver, por ejemplo, lo que tú mencionas, descriptivos o también experiencias de lo rural, que es distinto a lo urbano,
el tema de la estratificación y el tema de las interacciones y las principales barreras que podemos seguir explorando en los estudios que ahorita estamos desarrollando. Gracias. Gracias. Para continuar con el debate, seguimos con Ingrid. Ingrid, tienes 4 minutos. Gracias. Sí, efectivamente, como menciona la profesora Vania Salas, siempre hay limitaciones en las bases de datos y siempre hay espacio para mejorar las investigaciones y sobre todo que estas investigaciones que son tan innovadoras dan espacio a tener una agenda pendiente que sea mucho más rica, ¿no? Yo quería terminar reflexionando un poco más sobre algunas variables que sí estaban en el estudio y que me parecieron muy interesantes. En el caso de la probabilidad de poder cursar estudios universitarios, existe una variable que es un indicador de riqueza y este indicador de riqueza aumenta esta probabilidad en 50 puntos porcentuales. Entonces, es una variable que debería ser más estudiada en el futuro, de repente desmenuzar un poco más este indicador para que nos dé luces de por dónde debemos ir y qué es lo que debemos reforzar. Y hay otra variable que es muy importante, que es también el número de miembros en la familia que tienen estudios post secundaria, ¿no? Que tal como se había mencionado en el estudio cualitativo, el hecho de tener una persona que haya llevado estudios universitarios o técnicos puede ser un gran motivador para que tú como joven o niño aspires también a eso, ¿verdad? Y luego, como agenda pendiente, creería yo que este estudio abre paso a que podamos analizar cómo estas variables que se analizan en el modelo general afectan en cada uno de los modelos por grupos. En el caso específico de este estudio por género, ¿no? En el grupo de hombres y en el grupo de mujeres. Hay variables que son muy interesantes, como por ejemplo la presencia de hermanos menores, la educación de la madre, y también la presencia de hijos, ¿no? Entonces, estudiar estas variables en el grupo de mujeres de repente podría explicar por qué no hay un compromiso con la educación superior, ¿no? Eso sería. Gracias. Seguimos con Chasca. Tienes 4 minutos. Ok. Bueno, me alegro, me alegro que sea un estudio de seguramente muchos estudios cualitativos que se podrán realizar en torno a beca 18 y allí yo quisiera redondear de repente que considerando que en la misma bibliografía que se explora o que se encuentra para el estudio, nos dicen, ¿no?, que América Latina y el Perú se ve que no, la movilidad social a partir de la educación es limitada, por lo menos, ¿no? Entonces, allí esto tiene que ver, digamos, nos llama a un análisis especialmente de las desigualdades, porque a pesar de que podrían estar accediendo a la educación superior, ¿qué es lo que está pasando en las dinámicas de estructuración social, en las dinámicas de la estratificación social, cómo se conforma esto? Y reconocer pues que existen clases sociales diferenciadas que están conformando también intereses diferenciados, implica conflictos, situaciones de cooperación que son temporales, que van cambiando con el tiempo y a la par que la cultura, pero digamos desde las políticas públicas del Estado, cómo estamos tratando también de romper eso y para saber, para digamos poder mejorar la inclusión de los jóvenes a la educación y que sea más efectivo. Entonces tendríamos que analizar profundamente a través de estudios cualitativos qué es lo que está pasando con estas estructuras, cuáles son las limitaciones, porque el poder que tienen las intervenciones es muy grande para romper justamente esas estructuras, ¿no? Y no tiene el mismo poder la movilidad social probable que tenga un individuo en base a sus méritos personales, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Chasca. Agradezco a las 4 panelistas y expositoras que hemos tenido el día de hoy. Me toca hacer el cierre con algunas conclusiones y básicamente quisiera empezar recordando que Juntos como programa social es un programa de transferencias monetarias condicionadas
que sirven como un incentivo para lograr un objetivo mayor, ¿no? En donde estamos enfocados en este caso en el público objetivo de aquellas familias con hijos menores de edad para que puedan asistir a sus controles y acudir a el colegio, terminar los estudios de educación básica. En esa línea, lo que se ha comentado el día de hoy es que los objetivos de Juntos, si bien el propósito está en romper este ciclo, esta transmisión intergeneracional de la pobreza, poniendo una serie de bases y estructuras a las nuevas generaciones, no sería suficiente quedarnos con el mero foco de buscar que los chicos acaben el colegio, sino motivar aún más a que este grupo pueda acceder a educación superior. Por el lado de PRONAVEC, que es un programa social adscrito al Ministerio de Educación, que tiene diferentes modalidades de beca, el foco de beca 18 es bastante particular, porque al ser una beca integral en donde los jóvenes tienen la oportunidad de acceder a estudios superiores, tanto técnicos como universitarios, estos podrían estar accediendo más a universidades precisamente porque los costos están asumidos, y también puede haber una tendencia interesante de migración desde lo rural a lo urbano o desde las regiones hacia Lima, debido a que hay también una subvención económica para cubrir los costos no académicos. Sin embargo, tendríamos que precisar que Beca 18 está orientado para un público objetivo de excelencia académica. Estamos hablando de 1/3 de estudiantes que se encuentran en tercio superior, en cuarto y quinto de secundaria, que son los que acceden a este tipo de becas. La pregunta que nos podríamos hacer como Ministerio de Educación y como Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es ¿qué pasará o qué pasa con estos otros 2/3 de jóvenes que terminan la escuela? ¿Cuál es el destino de estos jóvenes? De modo que, por un lado, no se desvirtúe esta esencia de la excelencia de Beca 18, pero que se puedan promover ciertas articulaciones entre PRONAVEC y el programa Juntos para asegurar que este egreso, es como estrategia de egreso al programa Juntos, puedan acceder no solamente a Beca 18, sino también a otros programas de estudios superiores en donde la educación técnica es una excelente opción también. En esa línea se han identificado efectivamente que existen brechas o factores de exclusión social que pueden replicarse en las generaciones futuras, que pueden reproducirse, y en donde la idea es que estos programas, trabajando juntos, eviten precisamente esta transmisión intergeneracional y que cobren el destino de cada una de las personas según su origen étnico o el lugar de nacimiento. En esa línea es importante pensar en un foco especial con temas de intercultural, geográficos, pero también asegurar que se está llegando a los más pobres de los pobres, ¿no? Existe una articulación interesante entre Beca 18 y el programa Juntos, pero creo que el desafío está precisamente en asegurar que los pobres extremos, que aquellos que se encuentran en los bolsones de mayor complejidad de pobreza, puedan ser aquellos que se beneficien, por un lado, de Beca 18 respecto a la excelencia académica, y por otro lado explorar algunas iniciativas vinculadas a el ascenso a educación superior respecto a esta movilidad social. Con eso, entonces, cerramos este primer panel. Espero que hayan disfrutado mucho aquellos que nos han estado siguiendo en la transmisión. Agradecemos nuevamente a las 2 expositoras y a las 2 panelistas por los comentarios tan interesantes, y sin duda nos dejan tanto a PRONAVEC como a Juntos las ganas de seguir explorando juntos, ¿por qué no?, en una estrategia de articulación más allá del convenio que ya tenemos con quien venimos trabajando muy bien. Creo que una estrategia de egreso pensada en la graduación de los chicos del programa Juntos hacia Beca 18 o hacia otros programas del PRONAVEC es una iniciativa interesante para seguir cerrando las brechas de desigualdad social y económica. Muchas gracias. Agradecemos a Alexandra Ames por las conclusiones y por esta brillante y destacada conducción y moderación del panel Educación Superior como factor de movilidad social ascendente. Nos volveremos a reunir mañana
que tenemos 3 paneles más en el marco de esta Semana de la Evidencia 2024. Y les invitamos a todos ustedes a seguir las redes sociales de Evidencia Midis, donde van a encontrar información de las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Seguimiento, Evaluación e Innovación Social, así como de las demás actividades de este tipo de compartir la evidencia para la toma de decisiones. Finalmente, les vamos a invitar a la mesa de honor que compartió con nosotros este panel a la foto protocolar. Muchas gracias.